Mi nombre es Laura Restrepo y el día de hoy hablaremos sobre el libro La generación idiota de Agustín Laje. Estaremos socializando en este momento sobre el capítulo número 1 titulado La sociedad adolescente. Quiero iniciar dándoles un poco de contexto. Se supone que estamos hechos para ser naturalmente libres e independientes. Sin embargo, la sociedad nos sumerge y nos obliga a seguir leyes que limitan nuestra razón y libertad total. ¿A qué se refiere este texto? Yo voy a explicar los textos que entendí en el libro. Nosotros principalmente somos independientes. El ser humano es independiente. Pero esta generación se ha vuelto codependiente de muchas cosas, de muchos factores, como lo pueden ser las redes sociales, con las que vamos a hablar más adelante. Se volvieron codependientes de las influencias, que también vamos a hablar, que son muy importantes en este libro y que vamos a hablar más adelante. Entonces, siento que no es que nos obliguen a seguir unas leyes que nos limiten a la razón, sino que esta sociedad naturalmente se volvió irracional. Esta sociedad se volvió muy de comer el cuento entero, por decirlo así. Esa sociedad no razona cuando le dicen una situación. Entonces, a lo que me refiero es que no nos impusieron no razonar, sino que nosotros mismos en esta sociedad solo ya no razonamos, pues la sociedad de por sí no se cuestiona las cosas, pero hay otras cosas que cuestiona completamente. ¿A qué me refiero? Que cuestiona completamente, digamos como con sus pensamientos. Cuando un pensamiento de esta generación, cuando alguien impone o contradice el pensamiento de alguien de esa generación, ahora sí lo cuestionan todo. Pero hay otras cosas que hay como influencias, hay acciones de influencias que no son cuestionables. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el extremo? Este sería como el texto. En la página 31 podemos encontrar un texto que dice: los niños no cambian el mundo, ni lo construyen. Yo estoy en contra de esto, no apoyo esta idea. ¿Por qué? Digamos que puede que actualmente, por ejemplo, un niño no esté construyendo, no le esté aportando al mundo directamente, pero digamos puede que le esté aportando, dando referencia o dando una idea para aportar para algo en este mundo. Ejemplo, una ley. Digamos que un niño no puede pues hacer una ley directamente, pero sí puede ser la idea de esa ley. Voy a poner un contexto. Por ejemplo, yo soy menor de edad y hay una ley que no podemos casarnos hasta cumplir la mayoría de edad. Esta ley se creó gracias a ¿quiénes? A nosotros. Entonces nosotros somos la razón de una ley, o sea que sí podemos atribuir algo. No significa, entonces lo que me pasa con este texto es que nos está desmeritando completamente a los niños. Entonces pues estoy en desacuerdo que pues los desmerite, cuando en realidad sí hay al menos una aportación en cuanto a que pues damos como la idea para una acción. Bueno, voy a leer otro texto. Las personas están dispuestas a seguir los consejos de un adolescente famoso antes que escuchar a los gobernantes. Contexto. En la página del libro nos explicaban cómo una adolescente famosa fue una gran influencia en cuanto a una idea. Y pues se comentaba o se cuestionaba el por qué una adolescente famosa, era hasta más influencia que hasta un científico o hasta un gobernante. Y la respuesta ante esto es que una persona
famosa, como en este caso fue la adolescente, esta ha tenido gran influencia gracias, por ejemplo, a sus canciones. Ella es una artista. Entonces muchas personas la conocen ante eso. Quería también hablar del tema que viene relacionado con lo que estoy hablando, sobre las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? Puede que hayan personas que tú conozcas por medio de las redes sociales y esta generación de que es dependiente de las redes sociales, así que conoce a muchas personas de las redes sociales que lo influyen. ¿Por qué digo esto? Porque puede que hayan gobernantes científicos, personas muy importantes y que pueda que tengan mucha razón o que tengan mucho conocimiento en sus ideas, pero la generación, esta sociedad no la conoce. ¿Por qué? Porque tal vez no están entrados en las redes sociales, que es como el medio de comunicación con el que se informa esta sociedad. Entonces, por eso es de mayor influencia esta adolescente que es más conocida que un gobernante o que un científico, como lo nombran acá. Entonces, pues quiero seguir hablando sobre la influencia. ¿Qué pasa? En esta sociedad se ha visto mucho que el trabajo de influencer ha sido muy bien recibido. ¿Por qué? Porque esta sociedad necesita sí o sí una influencia. Esta sociedad necesita ser influenciada porque no tiene una identidad propia. ¿Qué pasa? Al no tener una identidad propia, necesita guiarse de algo. ¿Y de qué se guía la sociedad? Se guían de las tendencias, se guían de las modas, que vamos a hablar más adelante. Esta sociedad es una sociedad instantánea. Esta se puede llamar como la cultura fast food. Esta cultura es inestable porque cambia constantemente, dependiendo de las tendencias. ¿Qué pasa? Como esta sociedad es tan cambiante, esta sociedad ya no tiene una identidad. Y al no tener una identidad, pues depende de las influencias, como decía anteriormente. Entonces, es muy complicado pues tener una identidad cuando toda la información que te llega es instantánea, o sea, no la logras procesar. ¿Por qué? Porque esta sociedad se guía de las modas, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando llega una moda, ya nos estamos cambiando a otra moda. Entonces, como que no se puede llegar a procesar la información y por eso no tenemos una identidad. Así que a eso se refiere el texto, de que esta generación es instantánea y que por eso no llega a tener una identidad y por lo mismo es tan influenciable, porque necesita una base. Sigo con otro texto. Vivimos en una sociedad donde se busca disfrutar el momento y lo que tarda mucho en llegar se considera viejo y desactualizado. Lo nuevo es lo bueno, lo viejo es lo malo. ¿Qué pasa acá? Acá se explica por qué esta sociedad no le gusta la cultura. La cultura pues es como la historia que tenemos, ¿no? Entonces digamos que esta sociedad ya no le gusta pues hacer las costumbres que se hacían, etcétera. Entonces pues las razones son porque la sociedad actual necesita algo que está actualizado, valga la redundancia. Entonces le llama la atención la moda. ¿Por qué? Porque la moda es lo más actualizado que hay, pero las costumbres es ya algo antiguo. Entonces por eso las generaciones de hoy en día ya no les interesa la cultura y han roto las costumbres que se han hecho por todos estos años. Voy a leer otro texto. Como vivimos en la era digital, los adolescentes son dominantes. Son dominantes porque controlan la cultura, influyen en las tendencias y los valores. Las redes sociales son una extensión del adolescente, ya que les permite expresarse, relacionarse y dejarse influenciar. Cuando nos referimos a que vivimos en una era digital, es que estamos literalmente rodeados de la tecnología. Pues que la tecnología ha avanzado abruptamente.
Entonces, que como nosotros, los adolescentes, somos de esta generación de la tecnología, nosotros tenemos básicamente como el control y de esta cultura. ¿Qué pasa con las redes sociales? Yo me estaba como analizando y decía como qué pasara si las redes sociales ya no se pudieran utilizar. ¿Qué pasaría con esta sociedad? Lo que pasaría es que se quedarían a la deriva porque la sociedad depende de las redes sociales porque las influencia, porque las redes sociales los influencian. ¿Por medio de qué? Por medio de influenciadores. Entonces, digamos que en cuanto a la identidad, tendrían que pasar dos cosas. O se quedan sin identidad o tendrían que buscarla sí o sí por sí mismos. ¿Cómo? No sé, pero la tendrían que buscar. Entonces, las redes sociales son primordiales para esta sociedad. ¿Por qué? Porque como no tienen una identidad, necesitan buscarla por medio de alguien que los influencie. Antes, la cultura se basaba en obtener conocimiento poco a poco. Ahora los adolescentes acceden a la información de primera mano. No se vive el proceso de aprendizaje de la misma manera. Era lo que decía, de que la información llega súper rápido. Entonces es muy rápido todo lo que nosotros procesamos y no lo podemos procesar bien. Entonces, por eso esta generación es como muy inestable, porque digamos que en cuanto a la información, que es como lo que te forma, pues es muy rápida y no se logra procesar correctamente. Entonces, este sería mi análisis del capítulo número 1 de la generación idiota, de Agustín Laje. Mi nombre es Laura Restrepo y el día de hoy estaremos hablando sobre el libro Generación Idiota, socializando el capítulo número 2 titulado La sociedad adolescente a la deriva. En el pasado, el idiota al menos respetaba la verdad, mientras que el idiota posmoderno prefiere lo absurdo y trata de imponer sus ideas a pesar de la evidencia. Página 54. En este texto, ¿qué podemos encontrar? Que el idiota, como lo dice pues el libro, trata de imponer las ideas que él tiene, pero ya de manera en la que si la idea es errónea, no importa si es errónea, se va a seguir basando en esa idea y va a seguir creyendo que esa idea es real. Y si se llega a contradecir, o sea, si otra persona lo llega a contradecir al idiota, va a tomarlo como una ofensa. Entonces es preocupante porque cuando uno recibe una crítica, tiene que ser una crítica constructiva. Obviamente la opinión personal cuenta, obviamente mi idea cuenta, pero cuando uno con pruebas, uno con constancias ya sabe que, digamos, si mi idea es errónea, no puedo seguir basándome en mi idea porque ya sé que está mal. Pero si me dicen que es errónea, no me puedo ofender. Lo que tengo que hacer es corregirla y pues crecer a base de esa corrección. Pero pues el idiota lo que toma, lo toma de manera personal y lo toma como una ofensa. Esta generación desecha todo lo viejo sin reciclar nada y crea un nuevo pensamiento despojándose de la cultura. Lo que mencionábamos en el capítulo anterior, que esta generación ya no le importa la cultura. ¿Por qué? Porque cree que lo viejo es malo y que lo nuevo es lo bueno. Entonces, que por ejemplo con la moda, con la moda, la sigue porque es lo más actualizado. Pero digamos que con la cultura, como es lo más viejo, lo deja atrás y pues no le importa. La sociedad posmoderna pretende cambiar el mundo con pequeñas modificaciones en el lenguaje, creyendo esto suficiente para transformar la realidad.
Sin embargo, esto no es más que un disfraz de inclusión, donde incluso los emojis se vuelven un problema de representación social. Página 60-61. Bueno, acá estamos sobre la palabra inclusión entre comillas. ¿Por qué digo que la palabra inclusión entre comillas? Acá ponen que las modificaciones de los lenguajes se refieren, por ejemplo, con las nuevas palabras como de todes, todas, cuando debería ser como todas. La modifican a todes, como para generalizar ya. Esto pues lo utilizan mucho la comunidad LGTBI. Voy a estar hablando de esta comunidad porque pues es con la que se enlaza la idea. Esta comunidad utiliza ese tipo de inclusión porque hay personas que pues se pueden llegar a sentir ofendidas, pero ya la generación lo tomaba como costumbre, suponiendo que solo modificando una palabra ya es una inclusión. Pero cuando yo me refiero a inclusión, es que si yo voy a un restaurante inclusivo, no solamente es un restaurante que te reciba diciendo buenos días a todos, sino que es un restaurante de inclusión que pueda tener, no sé, un menú para gente discapacitada visualmente, que tenga rampas para personas que tienen discapacidad, pues discapacidades. Entonces, no solamente es modificar solamente una palabra, sino también en las acciones, ya no solamente como en la identidad de género, sino también también pensar en personas que pueden tener discapacidades o etcétera. Se asume que lo que una persona considera real debe ser aceptado, sin cuestionamiento. Cuando alguien contradice estas creencias, es acusado de discriminación. Esto es lo más feo de esta sociedad. ¿Por qué? Porque digamos que tú puedes tener, como lo decía anteriormente, tú puedes tener una idea y es completamente respetable. Tú puedes tener tu opinión personal y es respetable. Pero cuando tú te centras en esa idea y te riges a esa idea y no aceptas que puede que la idea sea errónea, eso ya es pues un error de la parte de la sociedad, porque muchas de las ideas que uno puede tener son erróneas. Pero digamos que cuando yo te corrijo y te ofendes, ¿cómo vas a aprender? Entonces eso es lo que la sociedad, ese es el problema de esta sociedad, que cualquier idea que se le contradice, cualquier cuestionamiento, ya lo toman como una agresión, ya lo toman como que no le están dando el derecho de libre expresión, ya lo toman como una ofensa. Entonces se lo toman todo tan personal que pues es una lástima, porque pues uno puede cuestionar sin necesidad de ofender, y pues esta sociedad se ofende cuando uno contradice todas sus ideas. En este momento todas las ideas y pensamientos que están teniendo los jóvenes lo toman de forma muy personal y no crítica, lo que les estaba mencionando. Les voy a decir un ejemplo. 2 más 2 es 4, pero alguien más sostiene que el resultado es 5, y si no se le cree a esa persona, lo toman como ofensivo. Entonces digamos que hay cosas que son muy lógicas, y como por ejemplo una ecuación matemática. Ya una ecuación matemática tú sabes cuál es el resultado, pero con esta sociedad pasa de que si se le contradice y dice no, es que ya está estipulado de que es 4 y no 5. Entonces no me estás dejando dar mi opinión. Ok, entonces se ofenden y no toman, o sea, no aceptan que pueden estar cayendo en un error. La sociedad adolescente ha ido perdiendo los rituales con los cuales están cargados de simbolismo y significado. Era de lo que estaba hablando sobre las culturas. Entonces digamos, por ejemplo, en Colombia,
En Colombia hay mucha cultura, hay muchas costumbres, pero esta sociedad los han dejado tanto por guiarse más de las modas. Digamos que se han alejado mucho de las familias porque tienen costumbres que a ellos tal vez no les gusten porque son viejas. Ciertos grupos buscan respaldo legal y recursos estatales por su identidad, exigiendo respeto y ayuda económica. Página 95. ¿A qué se refiere eso? Voy a seguir con la comunidad LGTBI. Digamos que hace 50 años ni siquiera se respetaba a un personaje de la comunidad LGTBI, pero ahora se han vuelto tan fuertes porque hasta han sido involucrados legalmente para su bien. Digamos que, no sé, yo ofendí en la calle a alguien de esa comunidad, me pueden jugar en contra. Legalmente. Entonces, a lo que voy es que los grupos intentan tomar acciones legales, se podría decir, para que le cojan como seriedad a su idea. ¿Por qué? Porque así exigen un poco más de respeto ante sus creencias. Y pues esto sería como que esta generación impone sus ideas a toda costa. Entonces, pues me parece muy erróneo de la parte de esta sociedad, porque cuando uno recibe una crítica, tiene que tomarlo como una crítica constructiva. Y pues para todo hay que tomar todo con respeto, pero también aceptar las cosas, lo cual es lo que no hace pues esta sociedad. Y ya, este sería mi análisis del capítulo número 2. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Restrepo y estaremos hablando del libro Generación Idiota de Agustín Laje. Estaremos socializando sobre el capítulo número 3, titulado como la frivolidad del idiotismo. Por moda se puede llegar a apoyar ideas en las cuales ni siquiera se sabe su verdadero significado. Página 103. Este tipo de costumbre se ha llegado a tomar de ser influenciado por personas famosas. Se puede llegar a considerar peligroso porque puede que personas famosas tengan algún tipo de problema y actúen de una manera incorrecta y esa acción sea imitada por los jóvenes. Esa fue mi opinión personal, pero la voy a explicar acá. Digamos que una persona famosa pues es la influencia de esta sociedad, por ejemplo, de un grupo de la sociedad. Entonces puede que esa persona tenga tal vez una costumbre o comparta una idea y tal vez la sociedad, por ser tan vulnerable, puede que copie esa idea que puede que sea incorrecta y ni siquiera sabe cuál es su significado. ¿Por qué? Porque solamente por ser la idea de su influenciador lo toma como correcto. Entonces pues es peligroso porque también hablamos ahí de que dejamos de ser racionales, porque la racionalidad la razón, perdón, nos da el sentido de las cosas. Entonces digamos que si yo sigo a una influencer y hace algo mal, yo tengo que razonar y decir como bueno, o sea, eso está mal, no lo debo hacer, por más de que sea una influencer. Entonces, eso es lo que no está haciendo la sociedad, razonar en cuanto, por ejemplo, actitudes que tengan las personas famosas, que son los que los influencian. El individuo, como no tiene identidad, la moda lo ayuda a sentirse identificado, a sentirse diferente a los demás. Página 105. Esto es lo que hablamos de la moda, que la moda pues es como una base o es lo que ayuda a completar la identidad que no tiene la sociedad. El individuo no sabe cuál es su verdadera identidad y después tiene que estar pensando en cómo evolucionar porque todo va muy rápido. Ahí podemos pues
evidenciar sobre lo de esta sociedad que es que es instantáneo todo, o sea que todo es muy rápido, entonces que no se logra procesar las ideas, las cosas. El que va en contra de la moda no significa que sea auténtico, solo se está negando a la sociedad. Página 109. Ahí no voy a socializar mucho porque pues es muy obvio, o sea, digamos que cuando, digamos, yo personalmente soy una persona que no se guía de la moda, no me gusta guiarme de la moda, pero no significa que yo sea súper original porque pues no me guío de la moda, no, solo pues puede que esté lleno de en contra de la sociedad, pero pues está bien, o sea, no pasa nada, pero no significa que porque no estoy, no concuerdo con la moda, significa que sea súper original, no. Las convenciones y las costumbres jamás son nuevas y por eso no son recibidas por la sociedad. Página 110. Pues era lo que estábamos socializando, de que pues la sociedad no recibe las costumbres porque no solamente es porque sean las costumbres en sí, sino por lo antiguas que son, por la historia que llevan. Y pues no por la historia, sino porque no es nuevo, no es actualizado. Entonces por eso la sociedad pues no concuerda como con eso. Es muy normal que el adolescente caiga en la esclavitud, tanto de la moda como de la antimoda. La moda es el dominio de la apariencia, del cambio y del efímero. Es un mecanismo adolescente porque son inestables. Página 111. Pues es lo que hemos llevado diciendo, lo seguimos diciendo, de que la moda es con lo que los adolescentes, lo que esta sociedad, con lo que se guía. Entonces, digamos que por eso por lo mismo no tienen una identidad establecida. Como esta es una generación de la tecnología, tiene acceso a mucha información. Entonces, al tener mucha información, no la logra procesar bien. Yo también me puse como a analizar, y digamos que con las redes sociales. Con las redes sociales, digamos que en una red social en específico, cuando tú comienzas a mirar videos, es un video y si tú no lo quieres mirar, lo pasas y lo pasas y lo pasas. Y eso es información, información, información. Entonces tú estás recibiendo tanta información que tu cerebro no la logra procesar y por eso, por lo mismo, no tenemos una identidad, porque como que todo lo pasamos muy rápido, todo lo queremos ya y no procesamos las cosas, no razonamos. La moda, en el momento que deja de ser exclusiva, emite un cambio para que vuelva y sea única. Página 112. Digamos que aquí es importante porque nos explica que la moda, lo importante aquí es lo exclusivo. Antes la moda se utilizaba para diferenciarse de las clases sociales. ¿Qué significa eso? Que las clases sociales, por ejemplo, la clase social alta tenía una moda y por eso era exclusiva. Y por eso pues se pasó y la moda siempre tiene que ser exclusiva. Cuando ya deje de ser exclusiva, cuando ya todo el mundo utiliza, no sé, si la moda es una prenda de ropa, todo el mundo está utilizando la prenda de ropa, ya se cambió. Entonces por eso es tan corto el tiempo que una moda que una moda no se mantiene por lo mismo. Sigo con la idea, cuando algo ya es muy conocido, deja de ser especial. Página 114. Los reality shows son un ejemplo de cómo la fama se obtiene por medio de cualquier acción que no tiene una originalidad. Por eso es muy preocupante el tema de los influencers, porque digamos que un reality show, pues bueno, muestran a las personas 24/7 y digamos que por diferentes acciones, por diferentes estrategias, se volvieron famosas. Y puede que la persona no sea una buena influencia, pero se volvió famosa por una bobada, porque solamente
vieron su vida porque hizo una polémica y se volvió famoso. Pero solo una persona por ser famosa ya puede ser una influencia. Ese es el problema, porque pues entonces no sabemos cuáles son las buenas influencias y cuáles son las malas influencias. Esto estaba en la página 127. Siempre se ha imitado alguna cultura, acción, costumbre o persona. El problema de esta generación es que no eligen bien. Lo que estaba diciendo anteriormente, uno no sabe cuál es la buena influencia. Entonces, esta sociedad elige a cualquier persona, por eso puede que tomen acciones erróneas muchas veces por su influencia. Y bueno, este sería mi análisis del capítulo número 3 del libro Generación Idiota de Agustín Laje. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Restrepo y el día de hoy estaremos hablando sobre el libro Generación Idiota del autor Agustín Laje. En este instante estaremos socializando sobre el capítulo número 4, que titula Socialización en la sociedad adolescente. El autor comienza este capítulo explicando cómo básicamente como que le mostró una prueba a uno de sus profesores que como que lo contradecía de un tema. Entonces en el texto textualmente dice: los profesores, al ser cuestionados, se sintieron ofendidos y tomaron la contradicción del autor de manera personal. Página 166. Esto pues me parece también como un poco profesional, porque pues digamos que cuando tú contradices es porque sabes del tema, porque sabes que es verdad, o puede que no sea verdad, pero se puede llegar a una discusión para llegar a una conclusión. Pero digamos que cuando se toma de forma personal es algo, tras el hecho de poco profesional, pues poco racional, porque pues tú, al tener tú una idea, no significa que tú tengas la razón. Hay 3 tipos de culturas: posfigurativa, donde los niños aprenden de los mayores; configurativa, donde ambos aprenden del entorno; y prefigurativa, donde los adultos también aprenden de los niños. Página 168. La cultura ha cambiado y el cambio social se ha acelerado. Las relaciones entre los jóvenes y los adultos mayores ya no son como antes, ya no se entienden mutuamente, lo que crea una brecha entre generaciones. Página 170. Digamos que, ¿por qué los adultos mayores no se entienden con los jóvenes? Porque lo mismo de la sociedad en ese momento. La sociedad, como no quiere saber literalmente nada de lo antiguo, de las culturas, de las costumbres de antes, imagínense cómo se va a llevar con las generaciones anteriores, con una generación anterior. Entonces no se entienden. ¿Por qué? Porque no llevan la misma idea, no tienen tal vez hasta los mismos conocimientos, porque esta generación se niega. Entonces por eso no se llevan, y pues es preocupante porque cuando dice una brecha es como una separación de 2 generaciones. Entonces pues es complicado que esta generación se niegue a su cultura, porque son sus raíces, su historia. Los jóvenes tienen un rol importante en la transmisión de conocimientos tecnológicos. Página 171. Siento que sí, digamos que tenemos como un rol, porque pues somos la generación de la tecnología, pero no significa que somos los encargados 100% de pasar ese conocimiento. Digamos que ese conocimiento se ha adquirido automáticamente, o sea, ni siquiera lo recordamos. Entonces digamos que para generaciones en el futuro
eso no va a ser un problema y no significa que si no hacemos la tarea de enseñarles la tecnología no la van a aprender, no, porque es que ya es algo autónomo, o sea, la tecnología ya es como en nuestras vidas, entonces es como algo que no es como 100% dependiente de nosotros, sino que ya es algo automático. En cuanto a la educación, es preocupante que hoy en día se enfoque tanto el adoctrinamiento sexual y que temas como identidad de género sean tratados a costa de otros conocimientos esenciales. Página 174. Digamos que en ese caso, pues si no estoy más adelante vamos a hablar más de eso, de que digamos que en muchos digamos que colegios se ha enfocado tanto en la identidad de género que ya es como, ok, espera, ¿qué pasa? Pues digamos, no sé, un niño de 4 años no sabe ni siquiera cómo es él, o sea, de por sí su personalidad, sus gustos, puede que sepa muchas cosas, pero no lo tiene 100% claro. ¿Cómo va a tener clara una identidad de género que ni siquiera sabe qué es? Entonces, digamos que es preocupante como en muchas escuelas se ha comenzado a tener la costumbre de enseñarle a los niños cuando los puede llegar a confundir. O sea, sin ni siquiera saber qué es una identidad, ya les está enseñando qué tipo de identidades puede tener. Entonces los niños quedarían pues súper confundidos y pues no es el orden de las cosas. El rol de los padres también ha cambiado. Ahora deben tomar cursos para aplicar su papel, algo que antes era natural. Digamos que aquí habla de que los padres se han despegado tanto de su autoridad y como de sus roles como padres, que hay veces donde en algunas ocasiones les ha tocado pues como tomar clases de cómo ser un padre, cuando antes era natural saber cómo hacer pues el rol de, por ejemplo, el padre de familia. Página 175. Lange cree que todas estas funciones están interconectadas. Cuando los padres pierden sus roles protectores y educativos, la relación con los hijos se debilita y la figura paterna se convierte en la de un amigo mayor, perdiendo respeto y admiración. Digamos que en esta generación pasa mucho que los padres primerizos como que se vuelven amigos de sus hijos, pero ya de manera exagerada, que no les digan que no. ¿Por qué? Porque no quieren contradecirlos, porque tienen miedo de que les pierdan como la confianza. Entonces, digamos que se puede como tener una buena relación de padre a hijo, pero cuando se vuelven amigos ya la autoridad se va, o sea, ya el hijo lo ve como un amigo más, entonces ya estaría perdiéndose el rol de padre. Bueno, hoy en día el tema LGTBI está muy presente en las redes sociales y en el entretenimiento, como Disney, que ha integrado mensajes subliminales sobre identidad de género en sus películas. Eso se ha convertido en una herramienta para influir en los niños. Diversas caricaturas y creadores de contenido han usado el entretenimiento infantil como una forma de expresar su ideología sobre la identidad de género. Página 197. Pues a esto me refería como por ejemplo con lo de los colegios, que muchas plataformas, por ejemplo con Disney, hubo una época donde implementó muchísimo la identidad de género en sus películas. Entonces puede que el público, digamos, de la comunidad LGTBI dijera como estuviera de acuerdo, pero hubo otro tipo de público que dijo como se perdió totalmente la esencia de lo que era Disney y además pues que no es necesario como implementar tan abruptamente como ese tipo de ideologías, entonces es más delicado con los niños, entonces es como eso. La educación hoy en día ya no se enfoca en el desarrollo moral, sino en la estabilidad económica. Nos enseña
a sobrevivir. A lo que se refiere esto es que, digamos, que no se enfoca en el desarrollo moral, es como en el desarrollo de los valores, en el desarrollo de persona, de como persona, que ya no se está enfocando en las escuelas. Entonces, digamos, se enfocan más en cómo vivir, pero en cuanto ya sea como en la economía, como en la sociedad, pero sobreviviendo, pero no moralmente, no enseñan los valores moralmente. Esa es la página 207. Lo que importa es la educación que un niño recibe. La educación moldea el alma. Entonces, digamos que es preocupante cuando nos hablamos de que en colegios pues están tratando más la identidad de género que hasta los valores morales, porque un niño es una hoja en blanco, por ahí el autor lo mencionaba. El niño es una hoja en blanco y el moldearlo con cosas que ni siquiera tiene claras, pues lo va a confundir. Entonces, pues es preocupante ese tema. Y bueno, eso sería. La educación debe ser un proceso que forme a las personas en disciplina, prudencia y moralidad. Página 211, lo cual no están haciendo las escuelas. O pues puede que lo estén haciendo, pero no se están enfocando 100% en eso. Lo que se enfocan exageradamente es más en la identidad de género. Finalmente, la educación se ha obsesionado tanto con estos temas sobre la identidad de género que ha dejado de lado lo esencial, lo que les acabo de comentar. Página 220. Los niños ahora se ven obligados a participar en actividades que los confunden con identidades de género que aún no entienden. Pues lo que les acabo de leer es totalmente ligado con lo que estábamos diciendo anteriormente, que pues los niños ni siquiera saben cómo son. Ya les estaremos diciendo cuáles tipos de identidad de géneros pueden llegar a ser. Entonces pues es como algo preocupante, pero pues estamos explicando cómo es la sociedad en este momento. Y pues esta sería mi socialización del capítulo número 4 de La generación idiota de Agustín Laje. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Restrepo y estaremos hablando sobre el libro Generación idiota de Agustín Laje. En este momento estaremos socializando sobre el capítulo número 5. Y este es titulado Política en la sociedad adolescente. La idea del socialismo es repartir según la necesidad que se tenga. Esto puede funcionar en pequeños grupos, pero en la sociedad puede generar problemas de injusticia. Digamos que el socialismo tiene buenas intenciones, como pues la idea de muchas de la política puede que tenga buenas intenciones, pero a la hora de ejecutarlo puede llegar a ser erróneo. Digamos que aquí pueden hablar de que en familias pequeñas se puede implementar dar como, no sé, voy a poner un ejemplo, la misma porción de comida a todo el mundo, o la porción de comida que se le sea necesario a cada individuo. Pero digamos que cuando ya hablamos en gran escala, se puede llegar a descontrolar, que es lo que habla el autor en este texto. Tocqueville describe al idiota como el individuo que desentiende de lo público. Digamos que algo que yo he llegado a observar en esta sociedad es lo que dice acá, se desentienden. Entonces la sociedad, hay cosas que no les importan, como a la otra persona no le importa. O sea, digamos, voy a poner un ejemplo. En el transporte público, una mujer necesita ayuda y todas las personas se le quedan mirando. Tiene una agresión de un hombre, una agresión en el Transmilenio, y todas las personas se le quedan mirando. Eso ha pasado, eso es lo que ha pasado pues en los últimos años.
Entonces es pues, muy sorprendente porque digamos que las personas han perdido como tal vez la sensibilidad o han perdido como el carácter de defender a otra persona, no sé, pero pues es muy triste porque pues ya son como inmorales en ese ámbito. El Estado es la niñera de la sociedad porque se supone que le da todo lo que necesita sin esfuerzo. Ahora ya se impone la ley y el orden, sino que se alcahuetan los placeres de los ciudadanos. Digamos que podemos poner el ejemplo de que ahora las personas piden derechos para todos, para todo, perdón. Digamos que la comunidad LGTBI pide derechos para cada una de sus identidades. Entonces ya es como, uy, ok. No sé, las feministas piden derechos para X cosas, para Y cosas. Entonces ya es como que por todo quieren derechos. Y pues obviamente los derechos son importantes porque pues es con lo que nosotros nos podemos defender en dado caso. Digamos que los derechos humanos son los derechos fundamentales, pero ya derecho para cada persona, para cada cosa, puede llegar a ser contradictorio. Ya voy a decir por qué. Digamos, puede que un grupo pida un tipo de derechos, pero esos mismos derechos le pueden disgustar a otro grupo con el que choquen. En la página 256. Entonces digamos que puede ser contradictorio porque entonces no quedarían conformes un grupo, pero el otro sí. Entonces pues es como muy contradictorio el poner derechos para para todo el tipo de personas. También que hoy no solo se pelea por los derechos, sino que lo más importante, se olvidó sobre las responsabilidades. Entonces digamos que pueden haber mil y un derechos, pero entonces ¿cuáles son las responsabilidades de esas comunidades? ¿Cuáles son sus deberes? Eso es de lo que no se habla. El estado de la niñera ya no es para seducir. El Estado no guía, no educa, no forma ciudadanos autónomos, solo satisface los deseos. Página 260. Esta sociedad prefiere elegir su gobierno por su apariencia. Dicen que es parte del show para mantener el ciudadano entretenido. Digamos que en esto sí estoy en desacuerdo, porque siento que esta sociedad no solamente es como por la apariencia o porque le cayó bien a alguien. En cuanto al gobierno, tipo, no sé, un presidente, sino que lo que sí he visto y se ha evidenciado es que a la sociedad, digamos que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a la hora de votar, votan más las personas mayores, votan más los adultos, votan más los adultos jóvenes que jóvenes de 20 a 30 años. O sí, digamos que esa población es muy desentendida por ejemplo, con el Estado, con su gobierno. Eso es lo que yo he observado. Pero que yo diga que solo se guían por la apariencia y por lo que su vida o porque les cayó bien, no siento que sea así. La rebeldía trata sobre destruir todo lo que nos define, o sea, nuestra cultura, costumbres, tradiciones. O sea que esta generación es una generación de rebelde, porque pues por mucho tiempo nos ha definido unas costumbres, nos han definido unas culturas, pero digamos que ahora solamente porque no queremos lo viejo, pues las negamos, las quitamos de nuestro día a día. Entonces significaría que nosotros somos una sociedad rebelde. La comunidad, la juventud se ha acostumbrado a la comodidad de solo recibir. Digamos que se puede poner ejemplo, se puede evidenciar con el tema de los derechos, que se pueden pedir un y mil derechos, pero pues, digamos que no se establecen, digamos, las responsabilidades con esos derechos.
Entonces es como eso. Y pues ahora voy a dar un análisis de pues el libro en general. Siento que pues el libro me ha hecho entender que esta sociedad es muy instantánea. Digamos que no lo había podido entender hasta que pues comencé a leer el libro. Me pareció muy interesante porque tiene toda la razón, que esta sociedad se guía es por la moda y que por eso, por lo mismo, son tan inestables, que por lo mismo no tienen una identidad. Así que pues me pareció muy interesante este libro, quedé satisfecha y pues nada, que gracias por escucharme con mis análisis de los 5 capítulos y pues nada, muchas gracias.